en el aposento de su casa. Y me dice, bueno, te voy a hacer desaparecer los pantaloncillos que tú tienes. Y eso me asustó. Yo era un pastor apenas con 18 años. Y ese hombre, tú no puedes en el nombre de Jesús. Y cuando le dije la tercera vez, tú no puedes en el nombre de Jesús, recuerdo que había un techo de una casa que llegaba casi a ese alto. Y cuando yo le dije la tercera vez, ahí lo agarraron, no sé, porque no vi, no puedo decirte, pienso que fueron ángeles, porque eso es algo ilógico. Él estaba parado en medio del pasillo y cuando yo le dije, tú no puedes la tercera vez, yo sentí como que alguien lo agarró por los dos hombros y lo subió arriba al caballete. Y lo atetó, ¡pum! Y cayó. Llegué al demonio, el hombre se transformó y comenzó a temblar. Cuando lo miro, estamos en la sala ya sentados. Le digo, ¿cómo se llama el que está sentado detrás de mí? Y me dijo, como tú dijiste. Y cuando yo le dije a él, míralo. Cuando yo le dije a ese hombre, míralo, no podía levantar el rostro de Natanael. Yo le decía, míralo. Y él temblaba y temblaba. Decía, no. Yo dije, míralo. Yo dije, no. Y cuando cayó con mi poco. Y hemos vivido muchas experiencias, Natanael. Otra de las experiencias en el ministerio pastoral fue que un día un señor que practicaba la brujería, la hechicería, me llevó a su casa diciéndome que me iba a contar alguna cosa en secreto. Pues yo entro a su casa, comienza a contarme cosas en secreto y de repente cambia el escenario en la sala de su casa, en el aposento de su casa. Y me dice, bueno, te voy a hacer desaparecer los pantaloncillos que tú tienes. Y eso me asustó. Yo era un pastor apenas con 18 años y ese hombre de repente me confronta. Y cuando me confronta, yo nada más dije, tú no puedes. En el nombre de Jesús comenzó a hacer como unos artilugios medio raros. Y yo le dije, tú no puedes en el nombre de Jesús. Tú no puedes en el nombre de Jesús. Y cuando le dije la tercera vez, tú no puedes en el nombre de Jesús, recuerdo que había un techo de una casa que llegaba casi a ese alto. Y cuando yo le dije la tercera vez, ahí lo agarraron, no sé, porque no vi, no puedo decirte, pienso que fueron ángeles, porque eso es algo ilógico. Él estaba parado en medio del pasillo y cuando yo le dije, tú no puedes la tercera vez, yo sentí como que alguien lo agarró por los dos hombros y lo subió arriba al caballete. Y lo atetó, ¡pum! Y cayó. Él y yo era lo único que estábamos. Y cuando él cayó, volvió a levantarse y yo vi que se agarró las manos. Cuando se agarró las manos, el Espíritu Santo me habló y me dijo, hubo derramamiento de sangre. Ese hombre hizo pacto con el diablo. Y cuando me dijo así, él se agarraba las manos y yo le dije, tú hiciste pacto con el diablo. Y él me dijo, sí, es verdad, éramos dos gemelos. Uno de ellos el diablo lo mató y yo quedé vivo. Cuando me dijo así, volvió y me habló, porque era como que entraba un demonio y salió otro demonio. Cuando me dice, ¿qué son los escorpiones y los alacranes? Yo, esos son demonios. Y cayó endemoniado, volví y los reprendí. Y ahí, como estábamos en el aposento, caímos a la sala. Eran casi las 10 y pico de la noche. Nunca pensé que los demonios a esa hora se iban a manifestar tan claro. Pero llegó un monstruo, podría llamarlo, a la casa que estaba rompiendo todo el abeto. Venía caminando desde la esquina con unos arruñones que parecían las garras de, no puedo decirte ni de un gato, parecían las garras de un monstruo. Y cuando llegó por la mitad del caballete de la casa, yo le decía al Señor, le estaba hablando al hombre, y decía, el Señor es poderoso, el Señor es grande. Y cuando vi que el demonio llegó, yo le dije, yo no estoy solo, conmigo está el que monta el caballo blanco de Apocalipsis 19. Y cuando yo le dije a él eso, yo le miré al demonio, el hombre se transformó y comenzó a temblar. Cuando lo miro, estamos en la sala ya sentados, le digo, ¿cómo se llama el que está sentado detrás de mí? Y me dijo, como tú dijiste. Y cuando yo le dije a él, míralo, cuando yo le dije a ese hombre, míralo, no podía levantar el rostro de Natanael. Yo le decía, míralo, y él temblaba y decía, no. Yo dije, míralo. Yo dije, no. Y cuando cayó con muy poco, volvió de nuevo y se le manifestó otro demonio. Y cuando iba a hablar el demonio, dije, cállate y sal de ese cuerpo y no hable más. Cuando le dije eso, ese señor quedó libre. Me fui y lo dejé tranquilo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ese demonio volvió al cuerpo, porque era como un resguardo que él tenía tragado. Y al otro día el hombre no hablaba.
El hombre quedó mudo por 3 días porque yo le di una orden al demonio, cállate y no hable más en el nombre de Jesús. El hombre fue al médico y le investigaron a ver la laringe y la faringe, a ver qué era lo que tenía, y no le encontraban nada. Decían que el pastor lo puso mudo al hombre, porque ahora el hombre no podía hablar, y se regó en el barrio entero que Lenín oró por ese hombre y que yo era el culpable, que el hombre quedó mudo. Había una señora en ese sector que ya muerta está, la hechicera más fuerte, y fue donde esa señora, y esa señora parece que hizo una santiguación y le sacó ese resguardo. Una vez que ese demonio salió de ese resguardo, el hombre entonces pudo hablar, porque ya no poseía el cuerpo dentro de sí. Por eso que el médico Lucas, en el capítulo 11, versículo 24, dice que hay demonios que salen del cuerpo y llaman al cuerpo mi casa, mi casa, mi casa. Esas son experiencias espirituales. Y a veces hay gente que tiene demonios tragados con resguardo y con cosas, pero cuando llega al poder de Dios, esas personas son liberadas por la presencia del Señor. Son muchas las experiencias que hemos vivido en este ministerio. En el caso cuando yo caí muerto, literalmente yo caí muerto, Natanael, siendo pastor, estaba mal delante de Dios, y ese día caí muerto.